De 9 a 12. Le queremos dar la más cordial bienvenida. Es experto él, nos ha acompañado en varias oportunidades para conocer todo esto. El doctor Miguel Valverde está con nosotros, epidemiólogo. Doctor Valverde, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por atendernos aquí en Radio Compañía. Muy buenos días. Yo le agradecido porque me permiten siempre estar en la radio y poder hablar, orientar y también lanzar polémicas en la radio. Seguro que sí. Siempre es bueno esto para orientar un poquito a la población. Doctor Valverde, ayer le estaba comentando, me llamó la atención porque ha sido una de las cifras más bajas de contagios en 24 horas, tomando en cuenta que es fin de semana, era domingo ayer, pero la cantidad de pruebas que se han realizado en un día también me llamó la atención, muy bajo, 3.173 pruebas. Sí, eso habla de la deficiencia que tenemos en el sistema de planificación en el país, ¿no? Sabemos que la planificación no depende tanto del ministerio, la planificación más depende de las gobernaciones y sobre todo de los municipios, ¿no? Y no solamente es hacer las pruebas, sino de qué manera hacemos las pruebas, ¿no? Metodológicamente, cómo las vamos a lanzar, si va a ser por zonas, lo que nosotros llamamos normalmente estudio de conglomerados. Entonces, lo que se sugiere es que sea siempre un estudio de conglomerados, cosa que los estudios primero sean comparables, ¿no? Y lo más importante, lo que nos interesa a todos, que expresen o nos acerquen a la realidad. La idea, no sé si es equivocada, no sé qué piensa usted, de que hay una especie de relajamiento a nivel general, en cuanto a medidas, en cuanto a pruebas, posiblemente esto en cuanto a vacunación también se dé. Hoy pasaba por uno de los puntos de vacunación, el de la EMI en Irpavi, y no había nadie en la fila, estaba vacío. ¿Estamos teniendo esa relajación generalizada? ¿Usted qué cree? No, en realidad todo es problema de información. Recordemos que el primer golpe duro que ha tenido nuestra población que estaba asistiendo a vacunación ha sido la mala planificación con la vacuna Sputnik, ¿no? Entonces ha habido un montón de usuarios que lamentablemente no van a ser beneficiarios de la segunda dosis. El otro problema es de que no hay la información necesaria, ¿no? Por ejemplo, para, primero, asegurarles las segundas dosis con las demás vacunas, o en este caso de la vacuna Sputnik, perdón, de la vacuna Johnson, que ha sido manejada más que estratégicamente de manera política, ¿no? Entonces, no es cuestión de hacer vacunación masiva. Si la población no recibe información y lo más importante, no tiene dónde notificar, por ejemplo, efectos colaterales, entonces se van a ver desalentados, ¿no? A mí me surgió el caso de una paciente que se hizo vacunar en estas campañas masivas, le vacunaron en una universidad, pero el registro no correspondía a la universidad, el registro correspondía a un centro de salud que se encontraba en San Pedro, ¿no? Lamentablemente presentó un efecto colateral, ¿no? Hizo una alergia muy severa con broncoespasmo, se le hizo el tratamiento, pero el gran lío es que no había dónde notificarla, ¿no? Se fue a la universidad dijo, no nosotros solamente vacunamos y estamos a cargo de estudiantes. Fuimos al centro de salud y el centro de salud dijo, no, como es fin de semana, no está el encargado del centro de salud, tendrían que retornar para el día lunes o martes para hablar con ellos y que ingrese al sistema para que pueda notificar al ESAVI, ¿no? Que es el sistema para notificar los efectos colaterales. Entonces, si a mí no me van a dar la seguridad necesaria, ¿no? ¿Qué señal estoy dando a la población? Esto no es una vacunación masiva a pesos. Sabemos que cuando vacunamos, inclusive tenemos mucho cuidado con nuestras mascotitas, más con nosotros que nos van a vacunar. Entonces, esto no solamente es una campaña de quién pincha más rápido y cuánto más pincha, es una campaña que nos den seguridad. Primero, que la vacuna cumpla todas las expectativas. Segundo, que los procedimientos para la vacunación sean adecuados, es decir, que nos pongan vacuna y no agua de chuño. Si una vacuna está mal conservada, al final no va a servir para nosotros. Tercero, que la persona que va a ser vacunada sea orientada correctamente, ¿no? No todas las personas pueden recibir vacunas. Hay personas que requieren recibir vacunas especiales. Yo ando repitiendo, personas con inmunodeficiencia, con tratamiento de cáncer, con VIH, por ejemplo, o
personas que viven con personas con inmunodeficiencia, por ejemplo, no pueden recibir vacunas con virus atenuados. Entonces, no es que esa persona se está negando a ser vacunada, esa persona quiere ser vacunada y tiene que ser con la vacuna que cumpla mejor rendimiento con su condición de salud. Pero esas cosas no les informan, ¿no? Simplemente dice, firme esto, acepta o no acepta la vacuna, como una manera de imposición, y falta la información. En cambio, cuando la persona sabe su condición de salud, se hace vacunar con mayor seguridad, porque me conocen, saben qué problema tengo y por lo tanto, más allá de la vacunación, me van a controlar. Yo genero confianza en la población, pero todas las políticas que han lanzado para la vacunación no generan confianza, solamente es un sistema de competencia, ¿no? ¿Quién vacuna más rápido? ¿Quién vacuna más? ¿Quién da más prebendas para vacunar? O sea, la gente no va a vacunarse, es el fenómeno que ha habido en el Alto, ¿no? El fin de semana destinado ha sido un éxito total, ¿por qué? Les daban prebenda, pero una vez que ha terminado la prebenda para los días comunes, ha bajado también la frecuencia de vacunación. Entonces, las conductas y las estrategias que estamos tomando para vacunar no son las más adecuadas. Miguel, le saluda Andrés Gómez, gracias por tu tiempo, Miguel. A ver, me sorprende este término que usaste. Usaron o manejaron de manera política la vacuna Johnson & Johnson. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Miguel? ¿Qué indicios hay? Ya, cuando nosotros establecemos una estrategia de vacunación, lo primero que empezamos a delimitar es población estratégica, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico. Población estratégica, ¿a quiénes vamos a vacunar y en qué condiciones? Cuando delimitamos población, el segundo paso es determinar cómo vamos a hacer el plan de vacunación. Entonces, el plan de vacunación normalmente es orientado primero en ciudades capitales, que es donde se concentra la mayor parte de los casos de COVID. Pero recordemos, ¿dónde fue la vacuna Johnson & Johnson? La vacuna Johnson & Johnson fue primero a provincias donde inclusive la casuística de casos de COVID era muchísimo más baja, ¿no? Y simplemente como un acto propagandístico. Segundo, cuando llegó a provincia, no llegó con la hermenéutica que se pide para el rigor de las vacunas, ¿no? Porque no solamente es conservar las vacunas, el plan de vacunación es largo, porque se hace un registro de la vacunación, se hace un registro inclusive por hora de vacunación, y luego se hace una evaluación mínimo semanal de cómo ha ido la vacunación, no solamente en tema de cobertura, que he vacunado 100, 1000, 10,000, sino que el vial que he puesto ha sido correctamente conservado, cuántos errores he tenido y lo más importante, ¿no? Cuántos efectos colaterales he logrado determinar para decir, esta vacuna tiene efectos colaterales leves, moderados, podemos seguir garantizando la vacuna, no nos trajo mayor problema, ¿no? Esos parámetros nos muestran y nos demuestran que lamentablemente se ha manejado de manera política, ¿no? Segundo, o sea, cuando nosotros planificamos vacunas en metrópolis, no en ciudades, porque, por ejemplo, aquí La Paz y el Alto siempre andan combinados. Yo no puedo separar La Paz y el Alto. Cuando yo veo una campaña, tengo que hacer una campaña combinando las dos ciudades. Pero ¿qué pasó? No se coordinó adecuadamente con autoridades y se determinó de manera unilateral primero vacunar al Alto, ¿no? Entonces, recordemos, la alcaldesa Copa, por no perder protagonismo, ¿qué dijo? Está bien, apoyo a la vacunación, aunque no participé del COE, pero en contraparte doy prebenda. La gente que venga a vacunarse va a recibir su fideíto, su arrocito, etcétera, etcétera, para garantizar la campaña, ¿no? Entonces, lo que no quieren es perder imagen. Y aquí en La Paz, por ejemplo, o en todo el departamento, cuando hacen un COE, el COE lamentablemente no lo hacen con especialistas de epidemiología. Están todos, basta saber si habrán médicos que están orientando de manera adecuada, pero toman conductas de manera inadecuada, ¿no? Entonces, las conductas que toman son orientadas a no perder imagen institucional más que a controlar la pandemia. Miguel, bueno, también has utilizado un concepto que obviamente es clave, al menos en este tipo de situaciones. Es decir, que están generando desconfianza en la sociedad, ¿no? Que hay gente que está empezando a desconfiar del proceso de vacunación.
¿cómo se debería superar, además de las pautas que has dado, Miguel, esta situación y prepararnos para prevenir una posible consecuencia con la variante Delta, que no sé si ya está en Bolivia, ¿no? Porque la variante Delta está preocupando a Estados Unidos de manera bastante, a tal punto, Miguel, que en Estados Unidos han pensado convocar a influencers, tiktokeros, ¿no? Gente que tiene llegada a través del Facebook, a inducir a la gente a vacunarse, porque así como en nuestro país también hay gente que se resiste, ¿no? Entonces, ¿qué pasos tendríamos que seguir, Miguel? Sí, por ejemplo, cuando llegamos a Estados Unidos, el problema de comunicación ha sido muy, muy, muy grande, ¿no? Recordemos que en un inicio había un movimiento total no vacunas y sin información, o sea, simplemente era como un movimiento ideológico. Me opongo porque me tengo que oponer, ¿no? Luego surgió la desinformación, ¿no? que tiene tecnología 5G, que van a modificar nuestro ADN, que esto es un sistema de dominación mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y alentado por autoridades que en teoría tienen cierto tipo de credibilidad, ¿no? Presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Y luego surgió el movimiento de compensación, pero totalmente extremo, ¿no? Un movimiento total pro vacunas, pero con el mismo defecto, sin información, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Muy bien, vamos a vacunar. En Estados Unidos la estrategia siempre son por estados, ¿no? Porque empiezan a controlar un estado, ven que ha habido buenos resultados y empiezan a extrapolar a los vecinos, y así poco a poco no solamente garantizan vacunación, sino que garantizan información, por lo menos información para estudio en el CDC y otros institutos dedicados a la salud en Estados Unidos, ¿no? Manejan información. Entonces, ¿qué resultó del manejo de la información de carácter científico? No del manejo de información a la ciudadanía. Demostró que, lamentablemente, pese a que había un buen ritmo de vacunación en un inicio, no había correspondencia con la disminución de la enfermedad, y eso debido a las variantes. Entonces, cuando se filtra mal la información a la población, no se le da en un mensaje entendible y se le oculta datos, porque piensan que si yo digo, no hablaré de las variantes, no hablaré que las vacunas no son tan efectivas, porque si hablo no se van a vacunar, yo creo el efecto contrario. La población no es tonta. Si revisamos el Facebook, o sea, hay tanta información falsa sobre pro y contras de la vacuna, que lo que quiere la población es una voz afín, una voz científica, alguien que habla y te diga la verdad, que te diga, sí, la vacuna no es tan efectiva, pero va a evitar que te compliques. Viene la variante Delta y les ha movido todo el tablero, porque al buen ritmo que tenían han empezado a enfermarse. En un inicio, ¿qué han dicho? Los que se enferman son los no vacunados, ¿no? Han empezado a presentar estudios de no vacunados. Y cuando el CDC ha empezado a hacer casos y controles, ¿no? ¿Qué han determinado? Que han elegido de manera voluntaria los pacientes que se han complicado sin vacunación y han hecho a un lado los pacientes vacunados que han desarrollado la enfermedad. Y lo mismo pasa aquí en Bolivia, ¿no? Cuando el Ministerio de Salud nos informa de que pacientes no vacunados son los que se están complicando, si revisamos los registros y revisamos el historial de por lo menos personas reconocidas, famosas, ¿no? El doctor Saunero, Luisa Molina, ¿no? Eran pacientes vacunados y con las 2 dosis completas, ¿no? Autoridades de salud que se están enfermando. En este momento sabemos que en el Ministerio de Salud hay autoridades que están desarrollando COVID y son autoridades que tienen las 2 vacunas, ¿no? Por lo tanto, ellos prefieren ocultar, tapar estos datos porque dicen que les van a perjudicar. Pero si yo lanzo una campaña con un portavoz que conozca sobre el tema de vacunas, que sepa transmitir a la población información adecuada, no voy a generar miedo, voy a generar confianza y esta persona se va a hacer vacunar. Porque va a decir, muy bien, me vacuno, pero si desarrollo la enfermedad, sé dónde acudir, sé a quién llamar, sé qué tratamiento me van a dar, ¿no? Y si me pasa algo malo y me complico, por lo menos yo he cumplido con mi papel de vacunarme. Y también los médicos y las autoridades han cumplido con su papel de vigilarme.
Pero en este momento estamos en total indefensión. O sea, te he puesto ese ejemplo. O sea, ha habido un efecto adverso a la vacuna y no había quien oriente a la población y lo más importante, quien le dé tratamiento, ¿no? Porque felizmente, bueno, era una alergia, se estaba agravando y ha sido controlada, pero no ha habido manera de hacer el registro, ¿no? Y las autoridades o personal de salud que estaba a cargo tampoco, o sea, simplemente querían llamar por teléfono, a ver, intente con esta pastilla, ¿no? Y las cosas no se resuelven de esa manera. O sea, tenemos que ser un poquito más profesionales cuando hablamos de cosas, porque te repito, o sea, vacunación no es una competencia de quién pincha más rápido y a quién pincha, ¿no? Es todo un proceso. O sea, vacunación, primero planificas, luego haces la vacunación, ejecutas y luego evalúas cómo te ha ido con todos los procedimientos, cuánta de certeza has tenido, todo ese tipo de cosas. La vacuna Sputnik, por ejemplo, el gran lío que ha habido, primero nos han dicho 21 días, luego nos dicen 90 días, ¿no? Y una autoridad en salud dice, sí, porque la inmunidad no se va de manera mágica, obvio, pero lo que pasa es que hay un pico de efectividad y ese pico luego desciende. ¿Y cuándo desciende? La ciencia dice que desciende a partir del día 80. Habrán pacientes que descienden mucho más rápido y habían otros pacientes que descienden un poquito más lento. Pero la ciencia dice que a partir del día 80, esa vacuna va perdiendo poco a poco eficiencia. Y es por eso que es necesario un refuerzo vacunal, ¿no? Entonces, no es cuestión de desinformar a la vacunación y decirnos, no, Gamaleya dice que la vacuna va a durar 120 días, luego nos van a decir 200 días, y lo peor que cuando revisamos los reportes oficiales de Gamaleya, tampoco dicen esas cosas, ¿no? Y es por eso que tienen que buscar estrategias para garantizar la vacunación, estrategias para que la población se sienta confiada, y no simplemente sea una caserita como las ovejitas al matadero, no decir, sí, voy obligado porque me tienen que vacunar, o me voy a vacunar porque me van a dar arroz, me van a dar fideo. No, la persona va confiada a decir, sí, si me vacuno, yo protejo a mi familia, protejo a mi población, y si me pasa algo, me van a proteger mis médicos, mis autoridades, genero una sensación de confianza. Bien, doctor Valverde, la vacuna sigue siendo la mejor alternativa ante lo que se viene, que es la cuarta ola, probablemente, muy probablemente, producto de la variante Delta. Esa es la gran duda que se tiene, porque por la mutación que existe, ¿cuál es el lío? Que cuando estemos enfrentando a la variante Delta, nada más raro que aparezca una nueva variante. Estas variantes tienen una característica, que primero afectan al hemisferio norte y luego, bueno, llegan recién al hemisferio sur. Segundo, que las variantes no se implantan de la noche a la mañana. Para que una variante se implante en un país, tiene que estar circulando por lo menos 6 meses, ¿no? Por ejemplo, la variante Delta y la variante Delta Plus, en la India han circulado ya por lo menos 6 meses. Ya desde el año pasado estaban notificando las primeras variantes. Para tener variantes se necesita tecnología para determinar qué variantes circulan. Este es un virus, tiene más o menos más de 29,000 nucleótidos. Entonces, que me digan que aquí en Bolivia tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico de variantes es mentira. Solamente podemos diagnosticar algunos nucleótidos estratégicos, pero no nos garantiza que efectivamente sea el virus, la variante que nos están indicando, ¿no? Entonces, esa es la gran campaña, ¿sí? ¿Con cuánta velocidad muta el virus y con cuánta velocidad actualizo mi vacuna? Entonces, lamentablemente nos está ganando el virus, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida que están tomando en otros países? Es muy bien, la vacuna sí es una de las estrategias principales porque por lo menos disminuyo la tasa de letalidad, la tasa de complicaciones, y es lo que estamos viendo, ¿no? Hay más pacientes que se contagian, pero felizmente la tasa de letalidad ha bajado sustancialmente, pero paralelamente tiene que haber una estrategia de tratamiento temprano. Todos los tratamientos están orientados a terapia intensiva, o sea, nos quedamos de brazo esperando que el paciente se complique y llegue a terapia intensiva, y en terapia, claro, solamente nos quedan 2 opciones, ¿no? Si vive, ¿a qué bien? Bueno el médico. Y si fallece, qué mal, hicimos todo lo posible, pero no es así. Podemos actuar en la fase temprana de la enfermedad. Cuando hablamos de este tipo de pandemias, no es que el paciente asintomático no se trata,
Mentira. Paciente asintomático tiene que recibir tratamiento para evitar contagiar a otros. Y tenemos que identificar en los primeros 5 días de la enfermedad. Hay protocolos ya establecidos para el tratamiento temprano, pero por alguna razón esos protocolos no los quieren aplicar a nivel institucional. Porque, bueno, un paciente que se enferma mucho tiempo también es estrategia de propaganda. Vean ustedes cuando un paciente sale de un hospital, ¿no? Hacen toda una alegoría de que sale triunfante, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿harán lo mismo con los pacientes o los familiares que han fallecido? ¿Saldrán con la sensación de luto, de que me lastima, me siento mal? De la misma manera han utilizado el famoso plasma hiperinmune, ¿no? Había un paciente que se internaba, todos se preocupaban, medios de comunicación, todos, ¿no? Por favor, plasma hiperinmune, hiperinmune, hiperinmune. Y simplemente para garantizar la imagen estratégica de un hospital municipal. ¿Y qué ha dicho la ciencia? Lastimosamente, el plasma hiperinmune no sirve para controlar los casos severos del COVID. Puede controlar los casos leves, pero hay medicamentos más efectivos y con menos efectos colaterales y que se pueden manejar en domicilio. Entonces, lamentablemente es la conducta que han tomado. Y lo que necesitan nuestras autoridades es ser asesoradas de manera adecuada, ¿no? Con base a lo que dice la ciencia. Ya tenemos por lo menos un poquito más de experiencia en relación al año pasado. Ya no estamos tan indefensos, tan pocos de bibliografía. Ya tenemos bibliografía necesaria, comparativa, para poder orientar un poquito más. Bien, doctor Valverde, le queremos agradecer la gentileza que ha tenido. Siempre es importante ir conociendo mayores detalles, mayores avances o, por supuesto, corrigiendo algunos errores o algunas cosas que no se están realizando del todo bien. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes y para despedirme, decir a la población que como el virus también muta para provocar mayor contagio, también hay mutaciones que están disminuyendo la efectividad del virus. Y en la India han concluido que el virus se está agotando. No vamos a estar con la pandemia toda la vida, felizmente. Este virus está empezando a agotarse y a adecuarse, a convivir con el humano para que exista una homeostasis entre todos. Pues la idea es hacer el seguimiento científico correspondiente e informar correctamente a la población. Gracias, doctor, por su tiempo. Que tenga buenos días. De 9 a 12.